Hay grandes fluctuaciones de temperatura en la Luna. Cerca del ecuador del satélite, la temperatura aumenta de menos 173 grados Celsius por la noche a 127 grados Celsius por la tarde. Los anillos de Saturno son muy delgados en comparación con su tamaño. Si tuvieras un modelo a escala del planeta de 90 centímetros de ancho, los anillos serían 10.000 veces más delgados que una cuchilla de afeitar. Kylian Mbappé es uno de los futbolistas más destacados de la actualidad, pero su vida va mucho más allá del campo de juego. Aquí te contamos algunas curiosidades sobre el astro francés que quizás no conocías. Mbappé nació en Bondy, un suburbio de París, el 20 de diciembre de 1998. Su padre, Wilfred Mbappé, es de origen camerunés y su madre, Faisal Amari, tiene raíces argelinas. Su ascendencia diversa ha influido en su visión del mundo y en su estilo de juego. Desde pequeño, Mbappé era un gran fanático de Cristiano Ronaldo. De hecho, tenía su habitación llena de pósters del astro portugués y llegó a conocerlo cuando era niño en las instalaciones del Real Madrid. Años después, compartiría campo con él en competiciones internacionales. Cuando era un adolescente, Mbappé visitó las instalaciones del Real Madrid y entrenó con su cantera. Sin embargo, decidió quedarse en Francia para seguir su desarrollo futbolístico, una decisión que resultó ser clave en su carrera. Mbappé ha sido comparado con velocistas olímpicos debido a su impresionante velocidad. En un partido del Mundial de 2018, alcanzó los 38 km por hora, una marca que rivaliza con la de Usain Bolt en sus mejores tiempos. Tras ganar la Copa del Mundo con Francia en 2018, Mbappé donó todo su bono, alrededor de 500.000 euros, a una organización benéfica que ayuda a niños hospitalizados y con discapacidad. Mbappé es un gran seguidor del anime y ha mostrado su admiración por series como Dragon Ball Z. Incluso ha sido representado como personaje de anime en campañas publicitarias. ¿Sabías que, si tomáramos a los 7.000 millones de personas que hay en la Tierra y las convirtiéramos en una enorme masa redonda, seríamos una especie de albóndiga de carne de poco menos de 1 kilómetro de diámetro? Ella es Monami Ono, una artista japonesa que transforma viejas cajas de Amazon en increíbles esculturas, desde animales hasta la clásica nave de Han Solo, el halcón milenario. Estas obras se exhiben en galerías de Japón y llegan a venderse por más de 11.000 euros. ¿Se te hace conocido este gol? En 2016, durante un partido de la Premier League entre Hull City y Leicester City, los jugadores Abel Hernández y Adama Diomande protagonizaron un increíble disparo de chilena doble, similar al que Oliver y Tom ejecutan en los Supercampeones. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los personajes de anime gritan sus ataques? Verás, la mayoría de los animes comenzaron como mangas, que son cómics tradicionales japoneses. Al ser imágenes fijas y en blanco y negro, suele ser confuso cuando un dibujante intenta mostrar una acción. Por esta razón, los dibujantes hacen que los personajes griten sus ataques. Es por esta misma razón que, al animarlos, los siguen gritando. Esta es la increíble, una bombilla LED flexible que posee una carcasa de silicona 100% a prueba de golpes. Según sus creadores, tiene una duración de 13 años. Además de esto, se mantiene fresca al tacto incluso después de horas de uso. El artista vietnamita de Pietro tiene una habilidad sorprendente. Dibuja los rostros de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi al mismo tiempo. En este raro video, podemos ver cómo un gorila del zoológico de Miami se comunica en lenguaje de señas con los visitantes. Les está diciendo que no está permitido que lo alimenten. Así luce el National Mall, el gigantesco templo al aire libre en Washington que honra a los fallecidos por el COVID-19. Esta instalación artística cuenta con más de 600.000 banderas blancas. La obra fue realizada en noviembre de 2020 y lleva el nombre In America Remember. Según varios reportes y escritos, fueron inventadas en Saratoga Springs, Nueva York, en 1853 por un chef llamado George Crumb, quien trabajaba en un importante restaurante de la zona. Un día, uno de los clientes que había ordenado un plato de papas a la francesa lo devolvió, pidiendo que las rebanadas fueran más delgadas y que se frieran por más tiempo porque le parecían aguadas. George Crumb tenía un mal temperamento, así que decidió vengarse del cliente insatisfecho. Rebanó las papas con un corte muy delgado, casi como una hoja de papel, y las echó al aceite hirviendo hasta que quedaron crocantes. Por último, les echó sal. Estaba seguro de que el cliente las odiaría, pero, para sorpresa de todos, quedó fascinado y pidió más. La fama de esas papas crocantes se expandió rápidamente y, aunque no lo creas, hasta principios de 1900 se les conocía como papas Saratoga, en honor a la ciudad donde fueron creadas. Queso. ¿Te imaginas un mundo sin queso? Este delicioso ingrediente fue descubierto por pura casualidad. Un explorador árabe viajaba por el desierto sin más alimento que un poco de leche, la cual había vaciado en un bolso hecho del estómago de una oveja.
Después de una larga caminata, abrió el bolso para beber la leche, pero descubrió que el líquido se había separado y había formado una espesa masa. Esa masa era queso. Su bolsa de cuero animal, el calor y el movimiento del camello fueron los ingredientes básicos. Los rayos del sol calentaron la bolsa, la cual desprendió enzimas que ayudaron a que la leche cuajara. La temperatura aceleró el proceso. El explorador compartió su descubrimiento con sus amigos, y rápidamente se popularizó, ya que no solo era delicioso, sino también una forma de preservar los nutrientes de la leche por largos periodos de tiempo. Galletas con chispas de chocolate. Ruth Wakefield inventó las galletas con chispas de chocolate en 1938, después de quedarse sin cocoa en polvo. Ruth era la encargada de la cocina de un pequeño hotel. Un día, decidió preparar galletas de chocolate para sus huéspedes, pero se dio cuenta de que se había quedado sin cocoa en polvo para la masa. Como sustituto, utilizó pequeños pedacitos de chocolate semidulce, con la intención de darle un sabor chocolatoso a la mezcla. Cuando sacó la charola del horno, se quedó sorprendida. El chocolate no se había derretido en la masa como ella había esperado. En su lugar, había creado unas galletas de vainilla con trocitos de chocolate derretido. Conos de helado. El cono de nieve no se hizo popular sino hasta 1904, durante la Feria Mundial de San Luis de dicho año. Un vendedor de helados se quedó sin recipientes en donde servirlos. Al ver la desgracia del heladero, un comerciante que vendía waffles, llamado Ernesto Amway, le ofreció usar sus gofres como contenedores. Los enrolló en forma de cono, y la combinación fue un éxito instantáneo. Tanto así que, solo unos meses más tarde, Amway fundó una compañía de conos para helado llamada Cornucopia Waffle Company. Jarabe de maple. Una mañana, el jefe de un activo grupo de nativos americanos salió de su campamento para disfrutar de un día de cacería. Se dirigió hacia un árbol de maple para sacar su hacha, la cual había lanzado la noche anterior. Al sacarla del árbol, de este comenzó a salir savia, la cual cayó sobre una vasija a los pies del tronco. El hombre la llevó a su casa y le contó a su esposa lo que había ocurrido. Horas más tarde, la mujer decidió utilizarla para preparar la cena. Cuando puso el agua del árbol a hervir, ésta se espesó y se convirtió en un jarabe. Cuando ambos probaron la comida, se quedaron sorprendidos por su delicioso sabor. Desde entonces, el jarabe de maple es un complemento ideal para cientos de platillos. Coca-Cola. En 1886, el farmacéutico John Pemberton trataba de crear un elixir medicinal para aliviar el cansancio, la indigestión y calmar los dolores de cabeza. Para esto, mezcló en un caldero extractos de hoja de coca, cafeína, azúcar, vainilla y otros ingredientes. Lo sirvió hasta obtener un jarabe espeso. La medicina se vendía en botellas de cerveza vacías y era comúnmente comprada para curar las resacas. La etiqueta decía que se podía beber sola o diluirse en agua. Algunos meses más tarde, a alguien se le ocurrió mezclarla con agua carbonatada en vez de agua regular. Cuando la probaron, les pareció que el resultado era delicioso. A partir de ese momento, ya no se vendería como un medicamento, sino como una bebida refrescante. Rayos X. El 8 de octubre de 1895, Wilhelm Röntgen y su esposa realizaban un experimento en un cuarto oscuro con rayos catódicos y corriente eléctrica. Curiosamente, una pantalla fluorescente que se encontraba en el laboratorio comenzó a brillar. Esto lo incitó a realizar algunas pequeñas pruebas para ver qué estaba ocurriendo. Infirió que se trataba de una radiación muy penetrante, pero invisible al ojo humano. Pronto comprobó que los rayos atravesaban la materia y grababan su forma en la fotografía. Poco tiempo después, decidió experimentar con el cuerpo humano. Su esposa expuso su mano a los rayos y la colocó sobre la placa. Así obtuvieron la primera radiografía del cuerpo humano, incluyendo su anillo. Alcancías con forma de cerdito. Durante la Edad Media, los platos y vasijas eran elaborados a base de un tipo de arcilla muy económica llamada PYGG, que coincidentemente suena igual que la palabra pig, cerdo, en inglés. Cuando a las amas de casa les sobraba un poco de dinero, lo guardaban dentro de estas vasijas de arcilla, las cuales llamaban PYGG Banks, bancos de PYGG, en español. Durante los siguientes 200 a 300 años, la gente olvidó el significado original de la palabra. En el siglo XIX, artesanos ingleses recibieron la petición de hacer PYGG Banks, pero en lugar de utilizar arcilla PYGG, hicieron alcancías con forma de cerdito. A pesar del error, a los clientes les gustó el producto. Desde entonces, los cerditos sirven para guardar dinero. Ladrillos. Los ladrillos han sido utilizados por más de 10.000 años, convirtiéndolos en el material de construcción más antiguo fabricado por el hombre. Algunos arqueólogos creen que los primeros ladrillos fueron creados de forma accidental, cuando el lodo y otros sedimentos del río Nilo, en Egipto,
se endurecieron formando losas. Los pobladores de aquel tiempo las hallaron y les dieron forma de bloques que usaron en la construcción. Algunos de los ladrillos antiguos que se han encontrado son tan duros como los que se fabrican hoy en día. Vaya, el método es prácticamente el mismo, lo único que cambió fue la forma de secarlos. En vez de dejarlos al sol, ahora se hornean. Un día de 1948, el ingeniero suizo Georges de Mestral regresó a casa después de una larga caminata. Al colgar su abrigo, se percató de que algunas plantas de cadillo se habían quedado pegadas a la tela. Examinó la planta bajo el microscopio y quedó asombrado. El principio era simple. Las espinas de la planta tenían una especie de ganchos que se unían a la tela y se aferraban con gran resistencia. Al ver esto, se le ocurrió una idea: haría su propia versión. Para ello, usó 2 tiras de tela de nylon. En una de estas insertó miles de pequeños ganchos, y en la otra, pequeños aros. Cuando las tiras eran presionadas una contra la otra, generaban una unión muy resistente. Así fue como se creó el velcro que utilizamos hoy en día en ropa, zapatos, relojes, bolsas y en un sinfín de otros productos. Esto es increíble. Abuelito de 96 años que participó en la Segunda Guerra Mundial les gana a los jóvenes militares de ahora manejando su avión y aguantando la fuerza de la gravedad. Aquí vemos algunos jóvenes manejando el avión pero no soportan la gravedad y se terminan desmayando. Ahora veremos al abuelo de 96 años manejando su avión y enseñándoles cómo es que se hace. ¿Tú qué opinas del abuelo piloto, amigo? Comenta. El mejor camuflaje del mundo nunca antes visto, imposible de detectar. Miren, este pedazo de camuflaje se adapta a cual superficie y cubre demasiado bien. A los que han visto Harry Potter pues se parece la capa que tenía Harry y que utilizó un par de veces en la película. ¿Qué te parece este camuflaje, amigo? Comenta. Si tienes tu dedo chueco pues aquí tienes la solución. Con este enderezador de dedos chuecos podrás corregir tu dedo gordo chueco del pie. Mira cómo esta curita pone a derecho el dedo chueco. Esto lo debes hacer por un buen tiempo hasta que el dedo se vaya enderezando poco a poco. Es así casi parecido a los brackets. ¿Tú qué opinas, amigo? Comenta. Este truco es increíble, así podrás blanquear las suelas amarillas de tus zapatillas originales. Mezcla en un vaso pasta de dientes, bicarbonato de sodio, luego detergente líquido y por último unas gotas de cualquier blanqueador. Luego mézclalos bien y colócalo en la suela de tus zapatos, solo en la parte amarilla, y lo dejas reposar por 8 horas. Por último retiras con agua y verás cómo vuelve a ser blanco tu suela. ¿Qué opinas, amigo? Comenta. Blanquea tus zapatillas de mallas que se están poniendo amarillas. Primero rocíale vinagre blanco a la parte amarilla, luego en una tina con agua tibia coloca una pequeña botella de agua oxigenada al 30%, mete las zapatillas a remojar por media hora y luego enjuaga y verás cómo queda de blanco. ¿Qué opinas? Comenta. El veterano reggaetonero Tego Calderón aún da conciertos privados a un costoso precio. El reggaetonero a sus 53 años ya retirado de giras aún da conciertos privados. Acá se le ve al reggaetonero terminando un show privado y se le ve medio apagado o sin luz, que a las justas camina o anda medio ido. ¿Qué le estará pasando al reggaetonero? ¿Tú qué opinas, amigo? Comenta.